Bienvenidos a una nueva emisión del ciclo de salud de Pangea Responde. Una vez más en los estudios de grabación de Epifanía Marketing de Contenidos. En esta oportunidad vamos a estar con Macarena Blanchard. Ella es coordinadora y voluntaria de ALMA. Ella coordina puntualmente los grupos de apoyo para familiares de pacientes con Alzheimer. Bienvenida, ¿cómo estás? No, gracias por invitarme. Bueno, me permito comenzar por el principio, es decir, ¿qué es lo que te lleva a este camino, a ser voluntaria de ALMA? Empecé en ALMA principalmente porque estudiaba psicología. La psicología me acercó a todo lo que tiene que ver con los grupos, en este contexto de ayuda, de apoyo. Y también por mi abuela, que es diagnosticada con Alzheimer ya hace varios años. Así que un poco uniendo esas dos aristas, terminé conociendo a las chicas de ALMA, que me recibieron con los brazos abiertos y sí, son unas genias. Así que bueno, entré en todo este camino de ayuda, de apoyo a todos los pacientes. Y no tanto a los pacientes, sino más a los familiares y cuidadores de enfermos con Alzheimer. Claro. Pero siempre tratando de paliar esta impotencia que trae esta enfermedad de no poder hacer nada. Así que creo que eso es lo que más me acercó, el hecho de poder hacer algo con algo que no se puede hacer nada. Es un poco las dos caras de una misma moneda. Bueno, te preguntaba, vos me decís que tenías a tu abuela diagnosticada con Alzheimer y bueno, ¿cómo comienza esto? ¿Comienza con algún olvido, con algo que no sé dónde está, dónde lo puse, me olvido de alguna palabra? ¿Me contás un poquito cómo empieza? Sí, el Alzheimer por lo general se empieza a manifestar en la memoria. La pérdida de memoria reciente, le decimos, todos estos despistes, estos pequeños olvidos que en la mayoría de los casos el paciente intenta ocultar, o intenta justificarse, y los familiares empiezan a darse cuenta de estos pequeños olvidos, pequeños despistes, y el familiar, el paciente por lo general siempre lo que hace es justificarse. No, esto yo no lo hice así, no, vos me querés tratar de loca, no. Y bueno, con mi abuela fue igual. Nosotros empezamos a notar que tenía estos olvidos, siempre marcando la diferencia entre lo que es un olvido normal de la edad y lo que es un olvido del que hay que preocuparse, porque no es lo mismo dejar la leche arriba de la mesada que dejar la leche adentro del ropero. No es lo mismo no saber dónde se dejó algo que no saber para qué sirve ese algo. Es una diferencia bastante marcada en la que siempre tratamos de hacer hincapié. ¿Esa sería una pauta de alarma para que yo pueda llevar a mi familiar a una consulta con un neurólogo? Sí, exactamente. Por lo general lo que pasa es que estos episodios suelen ser esporádicos. Y eso hace que los familiares se dejen estar o se quieran autoconvencer que es válido y se entiende. Claro, que se quieran decir, no, bueno, está viejo, es normal, se olvidó, pero tiene 80 años. Y nosotros siempre puntualizamos en que envejecer enfermo no es normal. Claro. Ninguna vejez tiene que ir sí o sí pegada a una enfermedad. Y la demencia, ninguna demencia como el Alzheimer es normal de la edad, ninguna. No tiene por qué un adulto mayor envejecer enfermo. Entonces puntualizamos en esto, en los signos de alerta, que son estos olvidos, que aunque sean esporádicos, algo significan, y no está de más nunca una consulta con un neurólogo, una batería de estudios, algún examen neurocognitivo que se le pueda hacer para, si no estamos seguros,
estar seguros y empezar con una dieta saludable, no solo hablando de alimentos, sino hablando de quizás hacer un taller de la memoria, algo para mantener el cerebro activo. De muchas maneras se puede paliar esta enfermedad y nosotros siempre apuntamos a la prevención. Bien. Y cuando no le hacemos caso a estos signos de alerta, es ahí donde estamos fallando nosotros, desde el otro lado, que tenemos la información. Claro. Y necesitamos difundirla todavía más para que la gente empiece a prestar atención a ese tipo de cosas. Nos llegan muchas preguntas y algunas tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué pasa con mi abuela que de repente se levantaba temprano todas las mañanas y ahora duerme hasta el mediodía? O qué pasa que antes le gustaba mucho tejer en el patio y ahora no lo hace más. ¿Esto es importante o son cambios normales de la edad? Sí, eso es un signo de alerta y se llama alteración de la conducta. La alteración de la conducta es un síntoma más de una demencia, en este caso Alzheimer. Lo que notamos o lo que empezamos a notar en los pacientes es que actividades que han hecho toda la vida o que siempre les gustaron, de repente no les gustan. Tienen el cumpleaños de un nieto, no quieren ir, tienen poca vida social, las cosas que antes hacían ahora no les gusta hacer, están muy abstraídos, muy distraídos, son todas, todo lo que hace que una persona que ha sido de una manera de toda la vida, o sea, lo que conforma su personalidad, empieza a cambiar. Todos los viernes salía con las amigas a tomar el té, ahora no va más. Claro. Pero sus amigas siguen yendo, pero ella no quiere ir. Pero ella no va más. Todos los miércoles salía a caminar después del almuerzo. No quiere ir más, dice que está cansada, que lo que sea, cualquier excusa, no quiere ir. Reclusión social, dejan de tener vida social, que eso es algo muy recurrente y que es muy importante tenerlo en cuenta, sí. Porque no es normal. No es normal. Malísimo. Y es muy malo, Así que todos estos tipos de alteraciones de la conducta son un signo más de alerta que hace que pongamos el foco otra vez en la prevención, en una consulta, en sacarse las dudas acerca del diagnóstico. Bien, bueno, a mí me gusta mucho jugar con esta idea, es decir, bueno, a ver, empezamos a notar estas cosas, vamos al médico y el diagnóstico es efectivamente una demencia tipo Alzheimer. Esto me imagino provoca en la familia un impacto un poco duro. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se recibe? Sí, nosotros justamente surgimos a partir de los diagnósticos, porque Bien. Alma, que tiene espacios para cuidadores y para familiares de enfermos con Alzheimer, está justamente pensado porque el diagnóstico no afecta solamente al paciente, sino a toda la familia. El Alzheimer es una enfermedad que viene a desestructurar a toda la familia, no solo a la persona que la padece. Porque una persona que era autosuficiente, que se manejaba sola, ahora no puede ser así. Todo necesita una supervisión, siempre necesita estar acompañado. Hay algunas cosas que forman parte de los procesos psicológicos básicos, que tienen que ver con saber agarrar algo, saber cómo se hacen ciertas cosas, que uno las hace por inercia porque no recuerda cuándo o en qué momento las aprendió, pero claro. Es un hecho de que las aprendimos por mirar a nuestros padres, por mirar a nuestros hermanos mayores. Todos esos procesos psicológicos básicos están almacenados en nuestro cerebro y eso se empieza a perder con esta enfermedad. Claro. Entonces, una persona que padece esta enfermedad quizá no puede hacer algo tan simple como hacer un gesto, algo que se le pide mucho al paciente en una consulta neurológica es que haga gestos de cosas. Por ejemplo, nos decía Ceci, que es nuestra neuróloga en el equipo de Alma, se le pide, por ejemplo, hacer el gesto de abrir una puerta con llave. ¿Cómo harías esto? Hay gente que hace, por ejemplo,
Una persona con demencia haría algo que para uno no tiene lógica. Claro. Justamente por eso, porque se pierden todas esas conexiones que tenemos almacenadas en el cerebro y todas esas cosas que parecen que es imposible. A mí me dicen, por ejemplo, no sabe hacer fideos, pero ¿cómo puede ser que no se acuerde cómo se hacen los fideos? Si tiene que poner una olla y el familiar a veces se enoja tanto y se irrita y se asombra con ese desentendimiento de la realidad que tiene el paciente, que no puede comprender cómo, si hizo esta receta, me la enseñó a mí, ¿cómo puede ser que ahora yo se la tenga que decir? Claro. No pasa solo por la memoria, sino por la comprensión. Un enojo que debe venir muchas veces de no saber qué hacer, cómo reaccionar ante estas cosas. Exactamente. Los familiares tienen que enfrentarse constantemente a este tipo de cosas y es muy difícil. Nosotros no hacemos más que darles contención y escucha, pero sabemos que los que tienen el verdadero desafío son ellos, porque no se puede pensar en que una sola persona atraviese todo ese camino. Necesitan de todo un equipo, de todos los miembros de la familia que sean posibles, de cuidadores. Por lo general se trata de contratar un cuidador, de contratar un acompañante terapéutico, de tener personal para ayudarlos. Calificado para que pueda también moderar, me imagino, un poco las situaciones familiares. Exactamente. Es que es algo que suele costar, porque el familiar cree que nadie lo va a hacer como lo hace él. Es algo que a veces cuesta hacer entrar a una persona nueva a la casa. Sí, claro. Pero bueno, son todos consejos que nosotros damos, siempre pensando en pos de la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador. Incluso hay una patología que se llama síndrome del cuidador quemado, que pasa por esto justamente, por dedicar la vida entera a cuidar al paciente y no tener vida, Claro, no tener vida propia. Full time. Exactamente. Por eso decimos que el Alzheimer viene a desestructurar a toda la familia, porque se necesita de que todos se adapten, de que todo el ambiente y todo el alrededor de ese paciente que con este diagnóstico se adapte a él. Y de ahí en adelante será así hasta que termine, porque eso es otra cosa característica de esta enfermedad. Uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Contame, Macarena, me imagino que en los grupos de apoyo para los familiares surgen una serie de preguntas y de situaciones que imagino con el tiempo deben tener algunas consultas comunes. Sí, hay muchas consultas comunes, pero la que primero me viene a la cabeza con esa pregunta es el tema de la contradicción. Como el paciente pasa por esta desorientación permanente, muchas veces se va al pasado. Bien. Se va al pasado y nos dicen, por ejemplo, ¿por qué no me puede decir lo que hizo hace 5 minutos, pero me cuenta una anécdota de pi a pa de hace 50 años? ¿Cómo puede ser? Bueno, el paciente suele recurrir a cosas que lo hacen sentir seguro y eso está por lo general en el pasado. Y lo que nos dicen es, por ejemplo, me dice, quiero ir a mi casa, pero está en su casa, sí. Está en su casa sentado en el sillón del living. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué hacemos ahí? Y bueno, lo que siempre tratamos de decir es, nadie más que el familiar sabe lo que el paciente necesita. Porque esta respuesta puede variar. Yo podría decirle que sí, que dentro de un rato van. Dentro de un rato vamos a casa, mamá, no hay problema, dentro de un rato vamos. Y eso puede tirar la pregunta para dentro de un rato. Lo que solemos recomendar es la distracción, o sea, hablarle de otra cosa, cambiarle de tema. Es lo que llamamos el desplazamiento del foco atencional. Claro. Desplazo el foco y la saco de eso que la tiene ahí preguntando lo mismo. Trato de cambiarle de tema
incluso hasta cambiarla de habitación. Podría ser decir, vení mamá, acompáñame, vamos a doblar la ropa, por ejemplo. Y la cambio, le cambio el foco. Y también nos preguntan, por ejemplo, me dice que quiere, no sé, que quiere llamar a su papá, pero su papá murió hace 40 años. Entonces, ¿qué hago? ¿Le digo que murió? Y si le digo que murió, o ya le dije que murió, pero me dice, no, vos, ¿cómo va a morir mi papá? Vos estás loca, no. ¿Y qué hago? ¿Lo contradigo? Al final nos terminamos peleando, se enoja conmigo. No, el consejo de siempre es no contradecir. No contradecir porque estamos hablando de una enfermedad que se apodera de la comprensión del paciente. Entonces, uno hace esfuerzos tremendos para hacerle entender al paciente ciertas cosas que su comprensión no le está dando la capacidad de comprender, valga la redundancia, eso que uno le está explicando. Entonces el familiar gasta toneladas de energía en algo que probablemente me pregunte mañana. Exactamente, o dentro de 5 minutos. Claro. Entonces siempre recomendamos no contradecir, siempre dar tipo de respuestas que le den tranquilidad al paciente. Si al paciente le genera tranquilidad decir, tu mamá murió hace 30 años y vemos que se tranquiliza y dice, ah, cierto, bueno, entonces eso está bien. Ahora, si le decimos, bueno, más tarde la llamamos a tu mamá y eso le genera tranquilidad, entonces está bien. Siempre hago esta dicotomía con las madres primerizas. Una madre primeriza siempre la tía le dice, tenés que poner el bebé así, no lo tenés que alzar, viene la abuela materna y le dice, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Viene la otra tía abuela y le dice, no, el nene lo tenés que poner para la derecha, para la izquierda. Y la realidad es que el nene necesita lo que la madre haga. Detecta que exactamente, porque necesita a su madre. Bueno, en este caso el paciente necesita a su familiar. Entonces lo que su familiar, que lo conoce, que lo quiere, que lo conoce de toda la vida, que estuvo siempre, que está ahí y que sigue estando, lo que ese familiar crea que es mejor para el paciente, esa va a ser la respuesta indicada, porque por lo general eso le va a dar tranquilidad, le va a dar seguridad y va a ser siempre una buena respuesta. Bien, entonces podemos decir como herramienta que podemos desplazar el foco de la atención de la situación problemática, corrernos y tratar de distraer al paciente, y que también, bueno, confiar en nuestro propio instinto para poder resolver una situación de este estilo. Exactamente, exactamente. No hay un manual. Acá, para cuidar a un paciente con Alzheimer, no existe manual. Es prueba y error. Es el día a día, todos los días traen un interrogante diferente y todos los días se le trata de dar una respuesta hasta que sea con la indicada. Y no, la realidad es esa, no hay manual. Es lo que es la intuición, la creatividad, la imaginación. Por eso uno necesita estar descansado, necesita tener tiempo para uno, para poder apelar a todas estas herramientas, a todas estas estrategias que hacen que sea más llevadero el cuidado. Claro. Bien, me parece apropiado, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que vos puedas dar, Macarena, como la coordinadora de un grupo de apoyo, algún consejo específico a los familiares que están atravesando este tipo de situaciones. Bueno, desde mi punto de vista lo que aconsejaría a todos es que para empezar estén tranquilos, porque hay un montón de gente que está pasando por lo mismo. Y toda esta gente se está preguntando las mismas cosas que ustedes. Y por otro lado, lo que aconsejaría es paciencia, que es nuestro lema en Alma, paciencia, amor y humor. Con esas tres cosas podemos mover montañas y parece fácil, lo sé, no es fácil, pero la paciencia es la base de todo. El amor también, el amor puede resolver cualquier tipo de situación y por supuesto la imaginación, el humor para reírse de las cosas que uno no puede cambiar. Bueno, te agradezco mucho, Macarena. Señores, Macarena Blanchard, con nosotros, bueno, dándonos su palabra, su consejo y explicándonos cómo es que Alma, a través de personas como ella, apoyan a los familiares de personas con Alzheimer, que a la vez ayudan
al paciente. Es una cadena absolutamente beneficiosa. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos entonces en un próximo episodio de Pangea Responde. Gracias.